plato, Radio Cutipa. Información, tenemos análisis, tenemos humor, tenemos fútbol. Comenzamos con Víctor Hugo Romero, nuestro ingrediente número 1, ¿no? Desde Cochabamba, directamente. A ver, y ahora, ¿qué es eso? Es la nueva estrategia de diálogo y consenso con las dirigencias, Su Alteza. Y los billetes ahí. Es verdad que no se enojen los Pero dirigentes. me encanta el carrito y cómo lo van llevando. Sí, que no se enojen los dirigentes porque reciben plata algunos. Eso en la historia del mundo mundial, la corrupción en la política, sí. Bueno, hoy hay que hacer un control estricto del tiempo porque tenemos una doble hoy entrevista, análisis sobre el mapa de la conflictividad y luego tenemos caso Revilla y Yaguasi que queremos analizar un poquito más en detalle. Pero antes, Jorge quiere contarles que hemos vivido el partido de los partidos. A ver. Sí, ya no es el partido del siglo, es el partido de los últimos 150 años. ¿Qué partido? Paris Saint-Germain 5, Bayern Múnich 4. Ayer por la semifinal, la primera semifinal de la Champions. O sea, es que al instante de terminar el partido, todos los diarios del mundo, o sea, no de Francia, no de España, no de Inglaterra, de acá, de Argentina, de todo el mundo, se preguntaron al unísono, ¿es el mejor partido de la historia del fútbol? ¿Por qué? Porque fueron 100 minutos, primero porque salió 5-4, pero además fueron 100 minutos de una intensidad jamás vista. Festival de goles. Los equipos, pero además festival de juego, iban y venían y hacían jugadas extraordinarias, y los goles no fueron goles tontos que se hicieron los arqueros, eran goles maravillosos. Entonces, ¿qué significa esto? Estamos viendo un fútbol divino. Y detrás de esto hay dos grandes países futboleros, Francia y Alemania, claro, ¿no? Entonces claro. Hay una rivalidad ahí, no sé en qué tono esté a estas alturas de la historia, pero hay una rivalidad Francia-Alemania. Y ayer se debió vivir esto también en la cancha. Claro, se vivió, pero a ver, vos sabés que la gente tiene una concepción rara de que los alemanes no son futboleros, o que los franceses no son futboleros, son ultra futboleros. Sí. Y disfrutan esto, y todo el mundo lo disfrutó. Fue una fiesta del fútbol como yo. No sé, tengo que recordar partidos, pero me parece que esto fue una cosa, un antes y un después. Sí, Paris Saint-Germain está agrandado. Bueno, nos vamos a la pausa y después de esto hacemos un análisis de la conflictividad. Comenzamos ayer con este análisis junto a Horst Grebe. Hoy tenemos a un sociólogo, Adolfo Mendoza, para mirar y tomarle la temperatura a la conflictividad en nuestro país. Ya volvemos. Si te resfrías, consigue alivio de día, descanso reparador de noche y fortalece tu sistema inmune con Refrianex sobres día y noche. Refrianex, siempre contigo, en cada momento. Señora, un paraguas, por favor. ¿Como este? El joven de Prove. El mismo. ¿No tuvieron uno más grande? ¿Como este? Más grande. Más grande sería pues la sombrilla, joven. Sí, perfecto, señora. Es que ya viene. ¿Qué viene?
La lluvia de premios de Banco Proden. Vuelven los sorteos para los que ahorramos en la ProCuenta de Banco Proden. Y si tú mantienes o incrementas tus ahorros, ya estás participando. Un ticket por cada 100 bolivianos que mantengas en tu ProCuenta. Y 2 tickets por cada 100 bolivianos que incrementen tu saldo. Gana miles de bolivianos. Con ganadores en el área rural y urbana. Si aún no tienes tu ProCuenta del Banco Proden, ábrelo hoy mismo y empieza a ahorrar. Porque cuando llame Proden, ¡gana todo! Banco Proden. Esta entidad es supervisada por ASFI. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Ahora estás viendo. Continúas viendo. Trata la gripe y la tos seca con una cápsula blanda y efectiva. Alíviate con Refrianex 2. Refrianex, siempre contigo en cada momento. Señora, un paraguas, por favor. ¿Como este? El joven de Proven. El mismo. ¿No tuvieron uno más grande? ¿Como este? Más grande. Más grande sería pues la sombrilla, joven. Sí, perfecto, señora. Es que ya viene. ¿Qué viene? La lluvia de premios de Banco Proden. Vuelven los sorteos para los que ahorramos en la ProCuenta de Banco Proden. Y si tú mantienes o incrementas tus ahorros, ya estás participando. Un ticket por cada 100 bolivianos que mantengas en tu ProCuenta. Y 2 tickets por cada 100 bolivianos que incrementen tu saldo. Gana miles de bolivianos. Con ganadores en el área rural y urbana. Si aún no tienes tu ProCuenta del Banco Proden, ábrelo hoy mismo y empieza a ahorrar. Porque cuando llame Proden, ¡gana todo! Banco Proden. Esta entidad es supervisada por ASFI. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Hoy la llave es para Adolfo Mendoza, no la necesita porque es amigo ya de La Guarida, ha sacado su copia y abre las puertas y las ventanas también desde Cochabamba. Adolfo, gracias por este tiempo. ¿Cómo vas? ¿Qué tal Cocha? ¿Qué tal el clima? El clima social, el clima también de tiempo, la temperatura, ¿cómo van los vientos por allá? ¿Qué tal? El clima gastronómico sigue tan intenso como siempre, tan intenso como lo que hacía Claudia, Jorge, en referencia al partido de ayer entre estos dos equipos en semifinal. Una intensidad que impresiona. Antes estábamos acostumbrados a ver esta intensidad en jugadores específicos, en Ronaldo, en Messi, en Mbappé, en Maradona, en Garrincha. Garrincha era precioso en ponerle pausa e intensidad al fútbol. Ahora no. Ahora son 22 atletas que en realidad como única pausa tienen los 9 goles marcados ayer. Impresionante. ¿Viste el partido? ¿Viste el partido, Adolfo? Por supuesto. Es más, tuve que ver de nuevo para no perderme varios detalles, especialmente el tercer gol del Bayern fue impresionante. ¿Tú crees, como dice Jorge, que estamos frente a uno de los mejores partidos de la historia del fútbol, tanto así? De la historia europea hay otros partidos que son terriblemente emblemáticos, pero bueno, son épocas y épocas, no se pueden comparar a veces los estilos, pero lo que sí me marcó mucho lo de ayer es esta conversión. Parecían 22 atletas. Yo dudaba en algún momento que estaban jugando al fútbol, sino a 100 metros planos. Increíble. Pero aparte, ¿cómo te va, Adolfo? Te mando un abrazo en primer lugar. A mí me impactó también el partido. Yo creo que a todo el mundo. Tanto es así que apenas terminó, todos los diarios del mundo se preguntaron eso. ¿Es el mejor partido de la historia? Yo no sé si es el mejor, pero porque hemos visto tanto, pero la intensidad y el grado de ofensividad que tenían los dos equipos, cómo se atacaban, eso sí que realmente es maravilloso y no es usual tampoco, ¿no? Claro, eso es evidente. Y bueno, y nosotros aquí viendo ese gran partido en el banquillo de los colonizados. Adolfo, tú ves, veo que eres futbolero, te pregunto, ¿tú ves fútbol europeo, ves fútbol boliviano, latinoamericano, todo el fútbol? ¿Cómo van tus lentes futboleros? Veo bastante fútbol, pero también
con la nostalgia de no poder participar de un clásico Wilstermann Aurora en Cochabamba. Por supuesto. ¿Wilstermanista? De nacimiento. Bueno, hay que hacer entonces una mesa de fútbol con Fernando Mayorga, ¿no? Que es aurorista, sí, fanático. Sí, ahí pueden salir chispas. Pero interesante, Adolfo, te anoto para nuestras mesas futboleras, para llamarte una próxima vez, porque te gusta el fútbol y veo que sabes, así que nos vas a aportar mucho también en esa faceta que tenemos en la guarida. Te anoto. Así, Claudia, tanto así que en la CLACSO, en el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, Pablo Alabarces, un argentino, conformó un grupo de trabajo en el que estábamos por Bolivia, Cachín Antesana, Sergio Villena y yo. De hecho, se publicaron varios libros, entre ellos uno que lo recomiendo, es Peligro de Gol. Es una antología de lectura sobre el fútbol latinoamericano impresionante. Excelente, qué buen dato, qué buen dato. Y qué buen título. Y excelente título. Bueno, Adolfo Mendoza ingresa en nuestra lista de los futboleros para nuestras mesas de análisis. A lo que vinimos. Hoy Adolfo Mendoza está en nuestra lista de los observadores de este mapa de la conflictividad. Ayer con Horst Greve hacíamos un listado de los conflictos. Están, por supuesto, la COP con el Cabildo mañana, el transporte que bloqueó, ahora parece que ha llegado a un acuerdo, no del 100%, maestros, es decir, el ámbito de la educación, salud, no hay insumos, hay un descontento en estos sectores. Me parece que el descontento puede ir a otros sectores de la sociedad. No nos olvidemos de la marcha que viene desde el oriente, que ha llegado ya al norte, los docentes de La también, Paz. los mineros. Estamos exagerando. ¿Cuál es tu mapa de la conflictividad y tu interpretación como sociólogo, Adolfo? No hay una lógica, según Fernando Calderón, que en la política se da a nivel institucional y otra lógica de la política en las calles. Ahora estamos viendo el crecimiento de una intensidad de la política en las calles, pero a diferencia de otros momentos, son conflictos por el momento puntuales, pero que, a pesar de los esfuerzos que tiene el gobierno, pueden reactivarse porque los acuerdos son muy débiles, son muy puntuales y no solucionan en el fondo las causas de los conflictos. Parece repetirse en lo que hay en la lógica institucional en el caso de las calles, una característica de movilización fragmentada que no logra todavía un sentido de articulación preciso. Lo mismo que en el plano institucional, en las subnacionales, hemos visto una gran movilización electoral de lo nacional popular, pero de manera fragmentada. Un refugio, una resistencia en términos institucionales que va a venir desde lo local, en el marco de las relaciones Estado-sociedad civil en Bolivia. La característica de las actuales movilizaciones todavía es más o menos con esa tonalidad fragmentada que desde el campo popular no se ha superado. Y este es un hándicap, este es un beneficio para los operadores del gobierno, pero lamentablemente esto no está atendiendo a las causas centrales de la conflictividad y por tanto los rebrotes los vamos a ver más temprano que tarde. Ahora, Adolfo, ¿esto cuál es el problema del gobierno que se le empieza a complicar la situación? ¿No comunica bien? ¿No está tomando medidas? ¿Las medidas que toman no son buenas? ¿Se va en discursos? ¿Cuál sería el tema de esta naciente conflictividad que empezó hace 15 días, pero está fuerte? Son todos los elementos que tú mencionas, Jorge, pero que tienen como telón de fondo la falta de una estrategia, la falta de una visión de país sólida. Se puede intuir que el recuerdo del periodo neoliberal en Bolivia está en el alma de cada una de las declaraciones del presidente Rodrigo Paz y de los funcionarios más allegados a él. Pero detrás de todo lo que se menciona
está una falta total de estrategia de administración pública, una falta total de proyecto país. Y en esas condiciones podemos decir, ya adelantar, que la conflictividad va a seguir elevándose y que en términos incluso institucionales, económicos, no hemos pisado fondo todavía. Y no hemos pisado fondo desde la crisis de noviembre de 2019, ya son prácticamente 6 años en los que hay pautas que nos permiten ver que esta conflictividad todavía no ha llegado a su mayor grado de agudeza. Me parece que hay pedazos rotos por todo lado. Por supuesto, los del poder de ayer, del MAS, sea en su etapa Evo Morales, en su etapa Luis Arce, incluso en su etapa batalla electoral, lo que hay son pedazos rotos, desmovilización, viudas y viudos individuales y colectivos del MAS, pero tenemos también un nuevo poder distinto que ha ganado las elecciones, que tampoco es un bloque, ¿no? De hecho, las estructuras fuertes han quedado fuera, ¿no? Las estructuras políticas tradicionalmente más sólidas han quedado fuera. Quedó fuera Jorge Quiroga, por lo menos del poder central, quedó semifuera Samuel Doria Medina, que no sé bien si está adentro o afuera, porque apoya, pone sus fichas, luego tuitea críticas muy agudas al gobierno, y está ese otro pedazo también con sus propios pedazos, que es el actual poder del centralismo, que es Rodrigo Paz. Seguimos en un esquema centralista con su propio divorcio con Lara. Veo pedazos por todo lado, veo pedazos también en las famosas organizaciones sociales que participaron del poder, que tuvieron poder y que hoy están fragmentadas. Larga mi pregunta para decir qué salen limpio de pedazos por todo lado. Está claro que la fragmentación es institucional y envuelve a todo tipo de posiciones de los actores sociales en nuestro país en este momento. Pero hay una diferencia respecto de lo que ocurría incluso con Yanine Áñez y el gobierno de Luis Arce Catacora. La actuación de los poderes fácticos, es decir, de aquellos grupos de poder que a veces tienen sus operadores al interior del aparato estatal, pero que esta vez se están mostrando sistemáticamente de una manera mucho más visible. Esto es lo que ocurre con la ley de conversión de tierras, que fue propuesta por los agroindustriales y sobre todo los latifundistas cruceños. La figura más emblemática de esto es Branko Marinkovic. El otro ejemplo, ya a nivel de actuación de los ministerios, hablo de la incidencia de los poderes fácticos en el poder ejecutivo, es lo que ocurre con el ministro de Desarrollo Productivo, Economía Rural y Aguas, el señor Justiniano, que en realidad parece ser más ministro de la agroindustria cruceña que de Rodrigo Paz. Es una característica que también vemos en otros ministerios, en el Ministerio de Defensa, una sobrevaloración de las decisiones de las logias militares y que responden más a esas logias que al propio presidente Rodrigo Paz. Lo mismo sucede en el Ministerio de Gobierno, y si vamos ministerio por ministerio, entonces vamos a poder descubrir la presencia mucho más importante que en el pasado reciente de la actuación de estos poderes fácticos. Y eso entonces erosiona mucho más la propia institucionalidad estatal. Sí, yo quería, en relación a lo que dijiste hace un ratito, Adolfo, es que el tema del neoliberalismo, ¿no? Más allá de, porque es lo que siente Rodrigo Paz, pero más allá del neoliberalismo, está naciendo una oposición, como decía Claudia, en Doria Medina y mismo en Tuto Quiroga, que son neoliberales o son más o menos la misma cosa,
y se está tornando como una oposición. Ya tiene una oposición en su vicepresidente, y bueno, y hay una serie de nombramientos y de renuncias y de salidas de parte del gabinete o del gobierno. ¿Se está quedando solo Rodrigo Paz? No, Rodrigo Paz tiene el apoyo, como indicó, de fuertes sectores de los poderes fácticos y que trasladan su actuación absolutamente a cada una de las decisiones que asume el Ejecutivo. Tal vez estos poderes fácticos sean en realidad los que en este momento estén sosteniendo al gobierno de Rodrigo Paz, y en ese camino no necesita Rodrigo Paz de tanto como en otras circunstancias políticas. Como presidente no necesita tanto de los viejos actores políticos. Es extraña esta nueva forma de leer la oposición. Voy a poner un ejemplo que por ahí es malo, pero sí es ilustrativo. Es la oposición que puede tener Trump por parte de los demócratas, que tienen la misma lógica, pero tienen ante sí una visión de país muy clara. En cambio, el señor Trump está en otra perspectiva, en otra óptica. Más allá, sin embargo, de las características de esta nueva oposición, a mí me preocupa mucho la actuación de los poderes fácticos, porque esto incluso se está reflejando en la manera de encarar de manera muy complicada las propias relaciones internacionales, mientras el mundo entero está en contra de Netanyahu, del genocidio en Gaza, de la actuación de Israel en la guerra con Irán. Bolivia cierra filas con el proyecto sionista, y eso también da que pensar en términos de una actuación de estos poderes fácticos. Estamos hablando, Adolfo, cuando decimos poderes fácticos, de poderes internacionales, de acuerdos internacionales, y le pondremos un país. Estamos hablando de Estados Unidos. Poderes internacionales, sí. Estamos hablando de Mossad, estamos hablando del sionismo. Para poner un ejemplo, en el caso de lo nacional, estamos hablando de poderes fácticos como las logias militares, las logias narcopoliciales, el sector financiero de la banca, los empresarios agroindustriales, es decir, todos estos actores que normalmente solamente tenían operadores al interior de los ejecutivos. Ahora se están mostrando abiertamente, o en su caso, como en las relaciones internacionales, subordinándose al gobierno, a los poderes fácticos. Ahora, estos poderes fácticos no le van a apostar, porque además son variados, es una selva la que acabas de describir, no van a poner todas sus cartas solamente en el núcleo rodriguista. Ojo, ahí hay un poder que no es menor y acaba de recibir su corona, y es la gobernación en Santa Cruz, en manos de J.P. Velasco, en Doria Medina. Hay también poderes que en la asamblea tienen lo suyo. Entonces, ¿cómo se teje este nuevo poder, que es complejo? A ver, vamos a retornar a la precisión anterior. Todo se mueve en torno a una fragmentación institucional y de la propia conflictividad callejera. En el marco de esa fragmentación es posible que tengan algunos nichos actores más tradicionales de la política, por ejemplo, el caso de Santa Cruz que mencionas, o el caso de Leonardo Loza en Cochabamba. Pero la diferencia radical respecto de gobiernos anteriores es que esta relación con los poderes subnacionales, con los actores
tradicionales anteriores, no es una relación que se acompañe de las decisiones institucionales, sino más bien de decisiones que vienen presionadas por los poderes fácticos. En el caso de Santa Cruz hay una pelea entre las logias. Un sector está apoyando a la gobernación, otro sector está apoyando a la alcaldía, otro sector es mucho más, ofensivo y está apoyando decisiones que el gobernador no asumiría en torno a la problemática de la tierra y que se expresa en Branko Marinkovic. Es decir, que no porque Libre tenga la gobernación en Santa Cruz deja de expresarse la propia fragmentación a todo nivel. Y esto solamente indica que tanto los actores tradicionales de la derecha como lo nacional popular fragmentado van a utilizar los espacios locales y los gobiernos intermedios como refugios de resistencia ante lo que está haciendo el presidente Rodrigo Paz. ¿Y qué es lo que está haciendo el presidente Rodrigo Paz? Está horadando las bases que sustentan a estos actores tradicionales a partir del uso de su vínculo con los poderes fácticos, pero sin ninguna visión estratégica, sin ninguna visión de país. Por eso es que es posible suponer que a todo nivel la conflictividad pueda subir de tono en los próximos meses. Mucho más cuando no le van a acompañar favorablemente las decisiones económicas que se están asumiendo en el país. Según los datos con los que se cuenta, en términos económicos es previsible que lleguemos a un histórico de 15.000 millones de dólares de deuda externa hasta junio de este año, y eso sin ningún respaldo de un aparato productivo. Vivir de la deuda es, bueno, ya el caso argentino es indicativo respecto de aquello. Entonces, no hay un panorama que nos permita mostrar algún indicador que vaya a paliar la profundización de la crisis. Por eso sostengo que todo nos conduce a que se va a profundizar la crisis y que a fin de año probablemente estemos empezando a pisar fondo en una crisis nacional general. Ahora, Adolfo, esos poderes fácticos podrán darle respaldo, sostener, ¿por qué? Porque ahora faltan 10 días para que se cumplan los primeros 6 meses de gobierno. Hace 2 días el defensor del pueblo decía que hay un nivel de conflictividad muy importante, 157 conflictos más 19 anunciados, y digo, ¿hay espalda para sostener esto, para dar respuesta? ¿Hay ideas para dar respuesta, vos crees? Van a intentar que Rodrigo Paz termine su mandato, pero eso depende de cómo en la práctica ellos puedan beneficiarse de algunas de las decisiones gubernamentales. Va a depender de cómo puedan echar mano a los recursos de las empresas estratégicas. Ya lo están intentando hacer, están mareando, yo diría, la perdiz, señalando que no van a privatizar, por ejemplo, yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos, pero ya están mencionando que van a romper el control estatal de la cadena productiva, porque quieren darle la comercialización y la distribución de los hidrocarburos a entidades privadas. Todo va a depender, en este caso, de la orientación de estos negocios que tienen los sectores financieros, los sectores agroindustriales y los fundamentalmente grandes comerciantes en nuestro país. Un dato adicional nada más a pie de página. Están a punto de entregar totalmente
la distribución, en el caso de energía eléctrica, a actores privados. Y esto no se lo está mencionando en el ámbito público. Sí. A pie de página también se acaba de firmar un convenio con Estados Unidos sobre litio que creo que tiene también su dimensión, ¿no? Además de otros guiños que se han ido dando con Estados Unidos, donaciones, acuerdos en el ámbito de salud, entre otros campos, ¿no? Creo que ya va tomando forma el nuevo puente con Estados Unidos. No solamente es el litio, no son los minerales críticos que se llaman, que son fundamentales para desarrollos tecnológicos y que incluyen los minerales críticos a las llamadas tierras raras, algo que se vincula con los movimientos de los poderes también en términos internacionales. Otra puntualización tal vez que habría que hacer es que Rodrigo Paz es uno de los presidentes de Latinoamérica que más puntillosamente está siguiendo el guión de la administración de Trump en Estados Unidos, bajo la lógica del escudo de las Américas y bajo la lógica de América para los norteamericanos. No he notado en otros presidentes la contundencia que tiene Rodrigo Paz en el marco de las decisiones a favor de subordinarse a las decisiones de Trump. Bueno, Milei tiene mucha sintonía, ¿no? No sé si lo has comparado con él. Es que hay diferencias. Esto ya, en el caso de Milei, venía un poco de atrás, pero Trump va a ser obligado a cambiar su política en el Medio Oriente. ¿Y dónde se va a refugiar en términos de control territorial? En América Latina. Y para ello no solamente necesita a este viejo ya aliado, Milei, sino a nuevas figuras, nuevos presidentes. Y a diferencia de Milei, Rodrigo Paz está siguiendo a la perfección el guión trumpista. Milei se desmarca en varias cosas, pero Rodrigo Paz y Noboa en Ecuador son los que están dotándole de una fidelidad al discurso trumpista en América Latina y el Caribe. Tengo una más que nos sirva de transición, porque enseguida hablamos del caso Revilla, Yaguasi, y Adolfo, tú nos puedes ayudar a hacer esta transición. Hablemos del panorama de las subnacionales y concretamente de 3 gobernaciones clave. Obviamente estoy hablando de Santa Cruz con JP Velasco, Cochabamba, que está en manos del heredero más cercano de Evo Morales. Loza pertenece a ese núcleo y marca una diferencia con JP Velasco. Y en La Paz creo que ha habido una voluntad política de que Revilla no vaya a la segunda vuelta. ¿Estoy exagerando o es lo que la ley decía y tú te quedas tranquilo con el discurso del Tribunal Supremo Electoral para luego después hablar del caso Yaguasi Revilla? El caso de La Paz es lo más preocupante porque es un hecho que demuestra que vivimos el peor momento de la democracia liberal representativa en nuestro país. A diferencia de lo que ocurrió en la segunda vuelta en Santa Cruz y la victoria en primera vuelta de Leonardo Loza, Revilla es un gobernador impuesto, no es un gobernador que haya tenido el recorrido electoral de estos otros 2 personajes, por lo menos en el caso del eje central boliviano. Pero detrás de lo que sucede con Revilla hay otro elemento que no debemos olvidar en la actuación del Tribunal Supremo Electoral. Quieren desandar absolutamente todo lo avanzado en términos de normativa electoral en nuestro país desde la aprobación de la Constitución Política del Estado en 2009. ¿Qué es lo que quieren destrozar? Lo que quieren destrozar es la posibilidad de avanzar en la conexión de democracia representativa con democracia participativa y democracia comunitaria.
quieren terminar de destrozar el concepto de democracia paritaria y quieren retornar a un esquema en el que los taxipartidos o expresiones de facciones políticas se imponían frente a un sistema político de representación. En el fondo, detrás de todas estas discusiones, el Tribunal Supremo Electoral está encaminándose a recortar los avances establecidos normativamente en nuestro país para el funcionamiento de las organizaciones políticas. Por eso es que Revilla le sirve, más allá de la imposición, Revilla le sirve precisamente para intentar poner en agenda legislativa esta conversión conservadora de la estructura institucional del sistema de representación en Bolivia. Quieren hacer trizas la democracia intercultural. Quieren hacer trizas el artículo 11 de la Constitución Política del Estado, donde se define que la forma de gobierno es democrático, participativa, representativa, comunitaria, pero también con equivalencia de condiciones entre hombres y mujeres. Esos son los principios que quieren afectar para intentar retornar a la democracia pactada, lo cual me parece una locura, pero bueno, están en ese camino. Pongamos el punto acá, Adolfo, te agradecemos el tiempo, porque tenemos justamente al candidato, ex candidato René Yaguasi, acá llegando a la guarida y uno de sus abogados que nos va a contar el detalle de esto que ya terminó como partido o no, lo veremos enseguida en esta entrevista con Adolfo Mendoza, que sea un punto y aparte nomás. El siguiente párrafo lo hacemos cuando vayan avanzando estos hechos. Como siempre, agradecida por tu tiempo y tu mirada, Adolfo. Mil gracias a ti, Claudia, gracias, Jorge. Encantado de volver a estar en la guarida. Y un punto aparte respecto de la actuación del Tribunal Supremo Electoral. A diferencia de lo que vimos durante el gobierno de Arce Catacora, el Tribunal Supremo Electoral ha reemplazado la actuación anticonstitucional de los autoprorrogados. Y ese no es un dato menor, y seguramente con este elemento van a hablar con el abogado del ex candidato a la gobernación de La Paz. Así es, gracias Adolfo, y nos veremos también en las mesas futboleras. Acabo de descubrir un tesorito para nuestro sector futbolero. Un abrazo, Adolfo, a disfrutar de Cochabamba. Gracias, Adolfo. Un abrazo a ustedes y gracias. Bueno, con esto nos vamos a la pausa. Enseguida damos paso al candidato, ex candidato René Yaguasi, su abogado Gabriel Justiniano, que nos contarán qué ha pasado, como decimos en La Paz, qué siempre ha pasado en este caso. Ya volvemos. Alivio efectivo a todos los síntomas del resfrío con Refrianex comprimidos tradicionales. Refrianex, siempre contigo en cada momento. Señora, un paraguas, por favor. ¿Como este? El joven de Prove. El mismo. ¿No tuviera uno más grande? ¿Como este? Más grande. Más grande sería pues la sombrilla, joven. Sí, perfecto, señora. Es que ya viene. ¿Qué viene? La lluvia de premios de Banco Proden. Vuelven los sorteos para los que ahorramos en la procuenta de Banco Proden. Y si tú mantienes o incrementas tus ahorros, ya estás participando. Un ticket por cada 100 bolivianos que mantengas en tu procuenta. Y 2 tickets por cada 100 bolivianos que incrementen tu saldo. Gana miles de bolivianos. Con ganadores en el área rural y urbana. Si aún no tienes tu procuenta del Banco Proden, ábrelo hoy mismo y empieza a ahorrar. Porque cuando llame Proden, ¡ganan todos! Banco Proden. Esta entidad es supervisada por ASFI. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Ahora estás viendo. Continúas viendo.
Si te resfrías, consigue alivio de día y descanso reparador de noche con Refrianex comprimidos día y noche. Refrianex, siempre contigo en cada momento. Bueno, ya faltan solamente 5 días para el lunes 4, que a las 2:30 de la tarde, aquí en Plaza Baroa, la sede central de Banco Proden, se va a realizar el sorteo, que es el que pone, digamos, el corolario a la lluvia de premios de Banco Proden, y se van a sortear 1 millón de bolivianos. 20 premios de 50.000 bolivianos cada uno en los 9 departamentos, 10 en zona rural, 10 en zona urbana. Es ¿cómo se llama? Digamos, la final de la Champions. Eso es el lunes. Ya tuvimos sorteos quincenales, mensuales, trimestrales, semestrales, y este es el anual, un premio sensacional que puede cambiar vidas, puede permitir emprendimientos, puede permitir muchas otras viajes, se puede ir al Mundial con este premio, alguien que lo gane. El lunes los invito a que estén muy atentos con esto. También a nuestros invitados les vamos a decir que lo hagan. Sí, a soñar con este premio, pero antes de soñar, yo quiero volver a la realidad. Estábamos viendo con Adolfo Mendoza el panorama que dejan las subnacionales, y creo que hay un par de flecos más que hay que cortar, porque si miramos el conjunto de los medios, ya se habla de el gobernador Luis Revilla, gobernador electo, y que cuando recibe la corona y cuando recibe las credenciales, pero creo que hay un par de flecos más que tenemos que cortar. Por eso están en esta guarida el candidato o ex candidato, lo dejaremos en René Yaguasi, que dio su batalla en la elección para la gobernación de La Paz, que está hoy junto a su abogado Gabriel Justiniano, a quien les decimos gracias por confiar en esta guarida, por venir acá con las tijeras, decía, para cortar flecos de lo que por lo menos a mí no me ha quedado del todo claro. Los medios, las periodistas también pecamos de anunciar algo y no terminar de hacer el seguimiento. Así que en esta misión estamos ahora. Antes de darles la palabra, quiero recapitular lo que creo que se ha quedado en la mente de gran parte de la población, y es una elección subnacional, una elección para la gobernación de La Paz, que ha tenido estos dos candidatos por orden de votos, Luis Revilla, René Yaguasi, que tenían que pasar a la segunda vuelta, como dicta la norma, como se ha hecho en otros departamentos, pero resulta que el dueño de la sigla o la autoridad de la sigla ha decidido suspender su participación. Dice, no jugamos para la segunda vuelta, y Yaguasi quedó colgado ahí. El dueño de estos taxi partidos que llaman ha decidido hacerse a un lado. Hechas las consultas, hechos los análisis en el Tribunal Supremo Electoral, se decidió que no se va a la segunda vuelta y que Luis Revilla es el próximo gobernador de La Paz. Esto es lo que nos ha quedado, me ha quedado a mí. Quiero darle primero la palabra a René para preguntarle si esto es así y con qué sabor se siente el candidato, ex candidato, ya no sé qué decirle. René, le digo bienvenido. Bueno, primeramente quiero agradecer al medio, y así también a través de ello quiero mandar un saludo a toda la población boliviana y en especial al departamento de La Paz. La verdad ha sido para nosotros un antecedente muy nefasto, y en lo personal ha sido una decepción de los partidos cómo actúan hoy por hoy y se han vuelto como mercaderes de la política, y eso nos ha dejado nosotros. Entonces hoy estamos viniendo a informar precisamente a la gente, a la población, para que conozca la realidad, qué es lo que realmente está pasando con el Tribunal Supremo Electoral. Abogado Gabriel Justiniano, usted asume la defensa de René Yaguasi. En mi introducción me he equivocado en algo, esa es la figura, y sobre todo, ¿a llorar al cuartito o qué?
Gracias por la invitación. Bueno, lo que pasa es que el Tribunal Supremo Electoral, las autoridades y todo el contexto político ha generado un escenario de desinformación. Porque dicen, el partido declinó la candidatura, eso está adecuado a la norma, a la ley 026, y por lo tanto es válido. Todos dicen es legal. A quien le preguntes te va a decir, se ha cumplido la ley. Pero esa es una verdad a medias. Lo que se ha cumplido es un artículo de la ley que convenientemente el Tribunal Supremo Electoral lo ha interpretado como convenía interpretar en ese momento. Pero ahí hay un conflicto, hay una tensión normativa, porque por aplicar ese artículo, el 64, inciso A, ha dejado de aplicar otros artículos. ¿Tenemos? Sería bueno leer, ¿no? Ese artículo, ¿lo tenemos a mano o lo puedes recapitular? Sí, el artículo 64 indica, lo voy a parafrasear, ¿sí? No lo puedo recitar de memoria, pero exactamente dice de que las reglas, dice que si un candidato no llega al 50+1, al 40/10 de diferencia, la obligación es a la segunda vuelta. Y en el siguiente parágrafo dice, en caso de que uno de los contendientes a segunda vuelta declinara su candidatura, el partido que queda vigente será proclamado su candidato gobernador. Eso dice, y evidentemente ya ha habido un debate. El hermano Yaguasi ha generado sus impugnaciones, incluso ha llegado a sede constitucional. Han dicho que es legal, que se adecua a la norma. Perfecto, eso no está en debate en este momento. Ya no hay pataleo ahí. Ya no hay pataleo ahí. Okay. Pero aquí hay otro tema más importante. Eso era la decisión de un reglamento interno del partido, que piden al tribunal que tome en cuenta, y el tribunal esa decisión interna del partido la adecua a un artículo de la ley, pero no toman en cuenta que hay un acto que el Tribunal Electoral emite, que es la resolución 138, que ha sido notificada a René Yaguasi, y en esta resolución el Tribunal Supremo Electoral convoca a segunda vuelta. Hasta el día de hoy ese acto no ha sido anulado, no ha sido modificado. Y no ha sido cumplido. Y no ha sido cumplido, lo más importante. ¿De qué fecha es esa resolución? Y mira, para que tengas una idea, el Tribunal Supremo Electoral todo el tiempo se ha llenado la boca diciendo que el principio de preclusión debe prevalecer. Te doy la secuencia de tiempo. El 30 de marzo, el Tribunal Supremo Electoral emite esta resolución que es de cumplimiento obligatorio, que está adecuado a la norma. Al día siguiente, o sea, cuando el principio de preclusión ya estaba vigente frente a esa resolución, el 31 de marzo, Nueva Generación Patriótica presenta su declinación. Pero más grave todavía es que lo presenta a las 4 de la tarde del 31 de marzo, y al día siguiente, el 1 de abril, a las 11 de la mañana, todo está resuelto. En 5 horas resuelven este recurso de Nueva Generación Patriótica, sin tomar en cuenta que no se podía revisar el acto por el principio de preclusión, porque la convocatoria de segunda vuelta ya estaba hecha. ¿En qué consiste este principio de preclusión? El principio de preclusión establece en materia electoral, en derecho electoral, que cuando una etapa electoral establecida en el calendario cierra, y esta está cerrada por esta resolución que te digo, a partir de ese cierre, hacia atrás no puede revisarse ni modificarse nada. O sea que no podía revisarse la declinación de la candidatura y no podía modificarse ese acto de convocatoria a la segunda vuelta por el principio de preclusión. Ese es el nuevo debate que estamos llevando a una sala constitucional para que el día de hoy, a las 4 de la tarde, resuelva ese debate. Porque si se cumple el principio de preclusión, ese acto jamás debería haber sido revisado. ¿Quién o qué instancia determina eso y en qué están en esta nueva estrategia? Mira, es que la instancia es el mismo órgano electoral. Ellos son los que determinan, ellos son los jueces. Ellos es el poder. Claro, ellos son el poder en este caso. Pero aquí viene el dato relevante. Hemos llegado a obtener documentos que demuestran que hace 7 meses atrás, en la elección subnacional, hubo un caso idéntico, un partido que solicitó declinar de las elecciones nacionales. Pero aquí viene la diferencia, cuando este partido solicita declinar, el Tribunal Supremo Electoral tarda 75 días
en resolver el caso. Mira la diferencia. El Horas. caso de René Oyahuasi se resuelve en 6 horas y el caso de este otro partido se resuelve en 75 días. ¿Qué otro partido era? Eso, El Partido Demócrata Cristiano. ¿Y el a quién partido de involucraba? Rodrigo Paz. Por Así eso, es. involucraba a Rodrigo Paz. Así es. Era- Si el Tribunal Supremo Electoral aceptaba esa declinatoria, Rodrigo Paz no habría sido candidato a la presidencia, ni ninguno de sus diputados o senadores. ¿Y tienen documentación? Eso fue ¿Está para la confirmado? primera vuelta, es importante esto. Eso fue antes de la elección. Antes de la elección. Antes de la elección. Y tenemos ahí la nota que fue presentada A por ver. el partido. A ver, Entonces, Por la sí, unidad de Bolivia declinamos Declinamos nuestra nuestra participación en las elecciones 2025. Esto es la nota del PDC. exactamente, es la nota. Al, Y es, si te das cuenta y revisas, al La Tribunal fecha. Supremo Electoral. ¿podemos reiterar la fecha, por favor? 5 de junio de 2025. Ahí está, 5 de junio. Sí. Y ahí Entonces, está la sigla del Partido Demócrata Cristiano, Conferencia Nacional, PDC. mismo, es exactamente lo mismo. Dice algo importante ese artículo, es decir, lo que pide. Que ¿Como para que lo declina. leamos? No, simplemente presenta la declinatoria, eso es lo importante, que el partido presenta la declinatoria, Ahí está. No solicitando que concurrencia. Ujú. Y o abstención de participación en las elecciones nacionales. O sea, esto dejaba fuera a Rodrigo Paz. ¿Qué pasó? El tribunal no se expidió nunca. Las siguientes notas ustedes van a poder ver, no hemos podido conseguir todas las notas del Partido Demócrata Cristiano, pero el Partido Demócrata Cristiano, el 5 de junio, Perdón, luego, ahí están 1, 2, 3, 4, 5, 6, Ocho. 7, 8 firmas. Son las firmas, me imagino, de todo el comité. el comité responsable, porque luego haré otra pregunta sobre el caso de Yahuasí. Ahí están las firmas, hemos reiterado la fecha. Esto quiere decir que el partido que tenía como candidato a Rodrigo Paz había declinado en esta Se fecha. retiró el partido. El El partido Pide como retirarse. tal. Ahora bien, esto es importante. Esto es el 5 de junio. Ahora yo no lo recuerdo. ¿Vos te acordás, Gabriel? ¿Cuándo fueron las elecciones de primera vuelta? El 17 de agosto del Julio, 2025. agosto, van 2 meses por lo menos. Claro, del 5 de junio al 5 de julio es un mes, al 5 de agosto son 2 meses y hasta el 17 de agosto son 15 días más, son 75 días que tarda en resolver esto. Bueno, ¿y qué se dice? Y no resolvió. Lo ¿Cómo resolvió, y A ahí ver. viene la parte grave. El 5 de junio presentan esta nota, frente a la no respuesta presentan 2 notas más y ahí viene lo interesante. El Tribunal Supremo Electoral le envía notas al Partido Demócrata Cristiano indicando que no puede resolver su pedido porque debe existir un informe jurídico, porque debe existir un análisis en sala plena con todos los vocales, porque esto tarda y así es como van retrasando el proceso. Y al final, 2 días antes de la elección, el 15 de agosto, en la elección del 17, notifican al Partido Demócrata Cristiano con la resolución que ahora va a salir en pantalla. Ok, vamos a ver esa resolución también del órgano electoral plurinacional, es del 11 de agosto. Ahí está. Dirigido a los 8 firmantes. Exacto, están los 8 firmantes. Vamos, En lo la voy a segunda- leer. Lo voy a leer. La Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral, en sesión de 5 de agosto del 2025, conoció la nota de 5 de junio de 2025, a través de la cual Cindy Guzmán Melgar, secretaria nacional de Género, Freddy Gustavo Rioja Ricaldi, secretario nacional de Relaciones Internacionales. Me salto todo esto hasta el siguiente párrafo, perdón, hasta el final. Dice la organización política en la que tomó la determinación de no concurrencia y o abstención de participar en las elecciones generales del 2025. Ahora sí voy al segundo párrafo. Asimismo, conoció la nota de 24 de junio de 2025, mediante la cual José Roberto Castro Peñaranda, secretario nacional de organización y delegado titular del PDC, dio respuesta a la nota precedentemente señalada y los memoriales de 10 y 17 de julio del 2025 presentados por algunos de los miembros del Comité Político Nacional y miembros del Tribunal Nacional Disciplinario del PDC, en los que ratifican y reiteran la decisión de no participar en las elecciones. Al respecto, por instrucción
de sala plena, debo comunicar a ustedes lo siguiente. 1. Tribunal Supremo Electoral, mediante la resolución, me salto el número, del 9 de marzo del 21, reconoció a José Roberto Castro Peñaranda como representante del Partido Demócrata Cristiano, quien tiene la facultad de presentar ante este ente electoral todas las solicitudes y decisiones asumidas por la organización política. Vamos al punto 2. El señor Roberto Castro Peñaranda, en su condición de secretario nacional de la organización del Partido Demócrata Cristiano, ha presentado toda la documentación exigida en el calendario electoral para las elecciones generales, a saber, me salto esta lista para ganar tiempo. 3. Como consecuencia del registro de estas candidaturas por parte del Tribunal Supremo Electoral, se ha activado el ejercicio al derecho político pasivo y derecho político activo. El primero, que es el derecho de los ciudadanos a postularse y ocupar cargos públicos, y el segundo, que es el derecho de una persona a votar en elecciones para elegir a sus representantes, por lo que dejar sin efecto el registro de candidaturas del Partido Demócrata Cristiano por el incumplimiento de su normativa interna conllevaría a la presentación de una serie de acciones constitucionales por parte de los candidatos habilitados de la organización política, acciones que perjudicarían el normal desarrollo del proceso electoral. Punto 4. En la revisión de antecedentes se establece que el calendario electoral para las elecciones generales ha dispuesto que las organizaciones políticas debían presentar formalmente la decisión de su participación en las elecciones 2025, comunicación que la organización política PDC representada por, me salto todo eso, señalada en el calendario electoral, la nota del 5 de junio, que comunica la no participación del PDC en las elecciones, me salto hasta la parte última de la ley del régimen electoral, no corresponde ser considerada por el Tribunal Supremo Electoral, toda vez que la actividad de comunicación formal de participación de organizaciones políticas ha precluido. Y en el punto 5 nos dicen que presentan el acta de conferencia nacional de dirigentes de la organización, en la que se tomó la determinación de no concurrencia y abstención de participar en las elecciones. Subimos la carta, nos vamos al punto 6. Yo creo que ya llegamos hacia el final. Sí. Ahí está. Dicen, sin embargo, la documentación no se adecúa a lo dispuesto por el estatuto del PDC, y aquí vamos a volver a este tema, ¿no? Hay que adecuarse al estatuto de la misma organización. Desde hace bastante tiempo la organización de PDC ha estado atravesando conflictos al interior de su estructura interna, es decir, que su Comité Político Nacional se fraccionó en 2 grupos. Me salto hasta el final, quien tiene la facultad de presentar ante este ente electoral todas las solicitudes. Un poquito más arriba, voy al 7, gracias. Los conflictos internos de la organización, como ya se lo ha señalado en distintos instrumentos, deben ser resueltos al interior de su estructura interna y no pueden ni deben afectar las actividades ya realizadas dentro del proceso electoral por la organización política. 8. Para terminar, es importante señalar que el Tribunal Supremo Electoral, como máxima instancia del órgano electoral plurinacional, tiene la obligación de garantizar el ejercicio de los derechos políticos individuales y colectivos en el marco de la Constitución política del Estado, la ley del régimen electoral y la ley del órgano electoral plurinacional. Con este motivo, saluda, y ahí están, ahí está la firma correspondiente. Ahora vos fíjate, en 2 casos absolutamente similares, 2 decisiones completamente diferentes. ¿A qué atribuye esto, Gabriel? Mira, esto es algo que va a tener que responder el órgano electoral hoy día, porque quiero que prestes atención a algo. Esta nota que acabas de leer la firma y la entrega como un informe al partido el secretario de Cámara, Luis Fernando Asturizaga Fernández. Y el documento que resuelve el caso de Nueva Generación Patriótica, donde excluyen la candidatura de Yaguasi, la firma la sala plena. O sea, es como que para que entienda la gente, en un caso un juez dicta una sentencia condenando el delito, y en otro simplemente dicta una carta en donde le dice: lo siento, usted cometió el delito, no lo vuelva a hacer. Como abogado, Gabriel, le pregunto, ¿estos 2 casos son equiparables? ¿Funciona legalmente la comparación como para asumir la defensa del candidato Yaguasi? Totalmente. Y es que te repito, en esta nota, que tardan 75 días, nos dicen, debe existir un informe jurídico. En las otras notas que les digo, les decían, no podemos responder porque tiene que haber informe jurídico y tiene que seguirse todo el procedimiento. Pero ahora,
Piensa esto, cuando presentan Nueva Generación Patriótica la declinación, a las 4 de la tarde del 31 de marzo, al día siguiente, supongamos que a las 8 de la mañana el departamento jurídico la recibió, en 1 hora hizo el informe, en 1 hora pasó a ser aprobado, en 1 hora convocaron a sesión plena a todos los vocales y en 1 hora resolvieron. Quiero hacerle la pregunta política a René Yaguasi y volver a lo que sucedió, que solamente los actores cercanos a ese momento supieron, como se dice, el dueño de la sigla, la autoridad de esa fuerza política y usted como candidato. ¿Qué pasó? Mi pregunta es política. ¿Qué ha sucedido? ¿Cuál es su explicación política, René? Bueno, mira que la población tiene que conocer la verdad, ¿no? Justamente en esos momentos, ese día, por ejemplo, 31 de esa fecha en lo que han presentado la declinatoria, mi persona se encontraba en actividades, ¿no? Visitando a las provincias precisamente para socializar lo que era mi plan de gobierno. En eso yo estuve abocado y algunos dicen que ha habido problemas internos, ¿no? Si de repente tal vez ha habido un pequeño, tal vez, desfase de descoordinación, pero eso no significa que pueden sacar de la casera electoral a un candidato. Mucho menos me han constado de manera sorpresiva. Es lo o sea, ¿no te lo comunicaron, René? ¿No te comunicaron nada? No, de ninguna manera. Yo solamente ya me entero a través de medios de comunicación de que Nueva Generación Patriótica ya había declinado. ¿No tuvo ninguna discusión previa? Porque se habló de conflicto de poderes, de poder luego en las cuotas de poder, como se dice en la jerga política boliviana. ¿Hubo algo de eso? No, de ninguna manera, ¿no? Solo ellos arguyen de que yo me hubiera apartado de la ideología que ellos predicaban y han manifestado que también no le habría contestado la llamada y hay otro tema que habla también que no había respondido mensajes. Solo son 3 argumentos que han manejado, pero ninguno son suficientes como para sacar de la casera electoral a un candidato. Y menos sin avisar. Y ahí viene el otro problema. Consulta, tengo 2 consultas. Uno, ¿el Tribunal Supremo Electoral se ha comunicado con usted para hacer un seguimiento de este caso que no es... bueno, mira que cuando un abogado o todos los jueces saben lo que es el debido proceso y el derecho de la defensa que uno tiene que asumir, si el Tribunal Supremo Electoral son profesionales, entienden del área, tranquilamente hubieran notificado a mi persona, decir, esto está pasando con él, pero usted tiene su consentimiento, y yo le hubiera informado que no. Pero como son tan campeones para manipular este tipo de hechos, bueno, pues han tomado de manera unilateral. Por eso yo digo que en este momento los vocales del Tribunal Supremo Electoral son abogados de Nueva Generación Patriótica. Eso es lo que se puede resumir en todos los actos que he podido notar en lo que hemos incurrido en este hecho. Tengo una pregunta al abogado. Hay que respetar, como dice el documento, las normas internas de cada fuerza política. Y tengo entendido que el hecho de que solamente una persona en la sigla haya tomado esta decisión no está en acorde con las normas internas de esa sigla, ¿es verdad? Claro, ahí hay 2 cosas que hay que tomar en cuenta. Primero que sí, evidentemente, porque públicamente Uriona sale y dice hemos decidido. Pero la resolución como tal la firma su comité nacional, igual que en la nota del partido, la firma. Pero el problema en eso está en que no hay un procedimiento interno, o sea, no denuncian, no dicen el señor Yaguasi ha cometido estas faltas y por eso lo vamos a expulsar. Claro, no hay una argumentación. Y no le dan derecho a defenderse. Y el Tribunal Supremo Electoral avala esto. Ahora aquí viene el conflicto normativo más grande. Esa es una aplicación de una norma interna de un partido. Y el Tribunal Supremo Electoral valida la aplicación de esta norma por sobre la ley electoral y por sobre la constitución política del Estado. Y eso en derecho nosotros sabemos que no es posible. Nada está por sobre encima de la constitución. Gabriel, yo tengo una pregunta. ¿Ya podemos decir, y no hay retorno, que Luis Revilla es el gobernador de La Paz? ¿O tenemos ¿cómo se llama? La posibilidad de decir que hay chances en este repechaje que van a presentar? Definitivamente la justicia tiene la responsabilidad de responder todo lo que estamos denunciando hoy, y si actúa de manera correcta, debería convocarse a una segunda vuelta. Y el señor Luis Revilla, mientras no, y te estoy hablando de cumplimiento de la ley,
Como te digo, Nueva Generación Patriótica habilita el artículo 64, pero ¿qué pasa con el artículo 53 que dice cuáles son las reglas para ser gobernador? Y esas reglas de cumplimiento imperativo, obligatorio, y dice, solamente un candidato puede ser gobernador si suceden 3 cosas, 50% más 1, 40% con 10 de diferencia sobre el segundo, o segunda vuelta entre los 2 más votados si es que no se cumple estos 2. Esa ley es de cumplimiento obligatorio y esa es la ley que ha violado el órgano electoral al validar la decisión de Nueva Generación Patriótica. Supongamos que la Corte dice, de acuerdo, va a haber una segunda vuelta. ¿Por quién va René Yaguasi? Ese es un tema que va a tener que responder. Y mira, en la resolución que hace del PDC, le dice al PDC, ustedes como partido no pueden vulnerar derechos individuales del candidato, por lo tanto les negamos que se retiren de la elección. Entonces aquí tendría que aplicarse algo similar, tendrían que negar al partido NGP a que retire porque su son declinatoria. los mismos que están juzgando el tema. Exactamente. Bueno, está el factor tiempo también, y es que no estamos en la etapa preelectoral, no estamos en la etapa de campaña, ya sucedió la primera vuelta, ya sucedió el tiempo de la segunda vuelta, ya se dejó fuera a René Yaguasi, ya se ha declarado a Luis Revilla como gobernador electo, estamos a horas de haber entregado incluso las credenciales. Entiendo que no estuvo Revilla ayer, no tengo precisión de las razones en este momento, pero ya la corona ya se la están limpiando. Sí le entregaron, pero lo que pasa es que dentro del proceso electoral la entrega de credenciales es un acto, pero hay un acto más, que es la posesión, y la posesión se la hace en la asamblea. Entiendo que es el lunes la posesión. Exactamente, entonces ahí tenemos que ver si los asambleístas electos admiten este acto ilegal y aceptan posesionar. Ese es otro debate jurídico. Son los asambleístas nuevos los que... Exactamente, tienen que posesionar al nuevo gobernador. Pero para ese día nosotros vamos a tener lo que resuelve hoy día la justicia. Y aquí hay un tema que tiene que ser importante resaltar. En el caso hipotético, aunque nosotros tenemos fe de que no va a suceder, que la justicia va a actuar de manera correcta, en el caso hipotético de que no fuera así, el hermano René Yaguasi ya ha declarado que va a ir hasta la última instancia, es decir, vamos a llegar a instancia internacional si es que hoy la justicia nos dice que no. Y con estos argumentos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La pregunta es otra vez política para René Yaguasi. ¿Por qué va a luchar hasta el final, René? Bueno, mira que si yo asumo y acepto este tipo de actos irregulares por parte del Tribunal Supremo Electoral, me convertiría como un traidor al pueblo, y eso yo no puedo permitir. Por eso vuelvo a decir a distintas organizaciones sociales, a algunas autoridades, no entiendo por qué el silencio. Acá no se trata de pelear de Yaguasi, no se trata de pelear de un candidato. Acá lo que tenemos que pelear es el tema del derecho a elegir, es decir, el voto de cada ciudadano, es decir, hasta de su persona. Usted tenía el derecho de emitir el voto en segunda vuelta y nos han arrebatado del Tribunal Supremo Electoral. Ese es el detalle en el fondo, entonces, precisamente porque si yo acepto, es como si yo estaría convalidando. Por eso es que nosotros vamos a llegar hasta últimas consecuencias, para que las autoridades sepan de que las leyes se respetan dentro de un Estado. Otra pregunta política, René. ¿Por qué crees que pasa esto? ¿Qué hacen esta maniobra? ¿Porque estaban perdiendo en segunda vuelta? ¿Perdieron? No, sí, tu contrincante. Bueno, mira que hubiéramos ido a la segunda vuelta, si el compañero Revilla ganaba, bueno, pues hasta yo mismo hubiera felicitado, ¿no? Por eso es la democracia, en la cancha uno tiene que aceptar tanto la derrota y la victoria. Entonces lo que nosotros queríamos, es más, él iba a ser tanto legítimamente y legalmente como electo, cosa que no se dio esa oportunidad a la población más que todo, entonces hoy por hoy está entrando como prefecto. Pero yo lo que te pregunto es esto, ¿vos te veías ganador? ¿No veías perder la Revilla? ¿Por eso crees que hicieron esta maniobra? Bueno, mira que si hacíamos un cálculo, ¿no? Fríamente, ¿no? Porque sí íbamos a ganar nosotros. Por eso es que han hecho esta maniobra, por eso es que han manipulado. Al margen de quien gane, yo creo que se podía resolver el tema de legitimidad en la segunda vuelta, que hay también esta discusión sobre la mesa, no solamente la legalidad y el cumplimiento de la norma, que por supuesto que
pesa porque es el cumplimiento de nuestras propias reglas del juego, pero está la legitimidad de la votación en la segunda vuelta. No lo sabrá Rodrigo Paz, que ha justamente consolidado la legitimidad de su victoria y del peso hoy de su presidencia en esa segunda vuelta. Me parece que va a ser difícil de no continuar con este proceso que ustedes están detallando, la legitimidad para el gobernador Revilla, aunque él en alguna entrevista dijo que la legitimidad se la va a construir ejerciendo el poder, ¿no? Me queda el interrogante de lo que vaya a suceder en las próximas horas. Sí, evidentemente estamos a 5 horas de que los jueces conozcan este caso, conozcan estas pruebas y resuelvan lo que en derecho corresponde, y es decir que todos estamos sometidos al cumplimiento de la ley. Nadie, sin excepción, nadie puede estar por sobre la Constitución y la ley. ¿Qué podría pasar hoy a las 4 de la tarde? Que paralice la asunción el día lunes de Luis Revilla. Que nos concedan tutela, que determinen que sí se han vulnerado los derechos individuales de René Yaguasi a ser elegido y los derechos de todo el Departamento de La Paz a elegir su autoridad. Eso es lo que estamos pidiendo. Y si dicen que se ha vulnerado ese derecho, la consecuencia de que nos den la tutela sería de que el órgano electoral restituya sus derechos haciendo el cumplimiento, como les he dicho al principio, de la resolución 138 que jamás fue anulada, ni modificada, ni suspendida. Es decir que a este momento quedan 2 instancias de lo que ustedes explican. Por un lado, lo que vaya a determinar la justicia, que bueno, uno siempre mira con incertidumbre porque hay una crisis brutal de la justicia. Pero vamos, esperemos la definición, la determinación de la justicia, y luego lo que van a hacer los asambleístas que ya tienen su poder autónomo, lo voy a llamar, porque ya tienen sus credenciales, su poder ya no depende de las determinaciones del Tribunal Supremo Electoral. La Asamblea tiene su otro poder, su nuevo poder acreditado por el Tribunal Supremo Electoral, pero tiene su propio poder y habrá que ver qué pasa. Acá, de pronto, el insumo otra vez es político. ¿Qué van a hacer los asambleístas? ¿Cómo está el mapa de los asambleístas? Bueno, pues hemos conocido por información pública que incluso se está organizando una gobernación paralela a la cabeza de otros candidatos. Entonces, tenemos que ver cuál va a ser la reacción, y mucho más si es que hoy día la justicia nos diera la razón. Porque ahí la responsabilidad de los asambleístas es exigir que se cumpla y que se convoque al balotaje, a la segunda vuelta. Entonces, es un tema... Sí. Tengo otra política. Una más política, chiquitita, que en realidad es grande. Acá en el país, como en muchos otros, pero Bolivia tiene sus particularidades, mucho se define, lo que vamos a hablar con Adolfo Mendoza, en las calles. Una cosa es la política, lo que determinan las instituciones, y hay un otro poder que es el de las calles. En su momento hubo un apoyo a René Yaguasi. ¿Habrá apoyo o esto se va debilitando? Hablo del apoyo político, del apoyo en las calles, René. ¿Tiene quien le apoye? Bueno, mira que lo digo de manera humilde, ¿no? Yo vengo de las provincias, el apoyo está ahí, el apoyo de la población está ahí, porque ellos están conscientes de que nos han arrebatado estas elecciones y han quitado el derecho de elegir a sus autoridades. De ahí que la población, la base como tal, está intacto, y es más, esa impotencia, esa molestia se ve en las calles, ¿no? Ahora, otra cosa es que algunas autoridades no lo manifiestan. Y además también quiero agradecer a muchas autoridades que en su momento sí dijeron, incluso hasta ahora, muchas autoridades dicen que sí ha habido un atentado a la democracia. Pero hay algunas autoridades que la verdad a veces calculan. ¿Quiénes? ¿Tiene algún nombre? No es que puedo decir, es de manera general, ¿no? Muchas autoridades que debían salir en su momento, y ahora mismo es momento de decir basta, porque si esto se va a concretar, se va a consumar con la posesión, bueno, ya estamos dejando un antecedente nefasto, porque va a haber elecciones presidenciales. Y eso va a ocurrir, en cualquier momento el partido va a decidir. ¿Se puede repetir? Exactamente. No solamente se trata del Departamento de La Paz. Hoy puede ser La Paz, pero mañana en próximas elecciones va a ser otros departamentos. Ese es el antecedente grave que se está generando, y eso es lo que la población no está entendiendo. Hay 3 instancias que faltan. Una es la justicia esta tarde a las 4 de la tarde, otra es el lunes cuando los asambleístas deban posesionar, y la tercera y última, aunque estén posesionados las nuevas autoridades,
es la Corte Internacional, ¿no?, de Derechos Humanos. Así es, y te aseguro que en esa instancia vamos a ganar. Y las autoridades que han cometido todos estos actos irregulares van a tener que responder legalmente, pero también materialmente, por el daño económico que han ocasionado y por las consecuencias de tener un gobernador que no ha cumplido la ley para ser posesionado. Ahora, se ha dado algún caso en el pasado, recordará Gabriel, en el que incluso se ha tenido que resarcir a la persona que no ha asumido su poder. Sí, claro, la Corte Interamericana, cuando falla a tu favor, puede determinar una sanción económica al Estado para resarcir el daño a quien ha sufrido la vulneración de derechos. Y quiero terminar con esta idea. Hoy día hablamos del atentado de taxipartidos a la democracia, pero yo creo que hoy día hemos evolucionado. Ahora ya no hay taxipartidos, hay partidos terroristas políticos que sacrifican y deshacen a la democracia por intereses personales. Imagínense, 5 o 6 personas deciden el futuro de todo un departamento. ¿Cómo se llama el señor de Nueva Generación Patriótica que Quito retiró su partido, su sigla, para impedir que pueda ir a segunda vuelta a René Yaguasí? Es el señor Uriona, su nombre es Edgar Uriona. Edgar Uriona. ¿Él es de aquí de La Paz? No, vive en Estados Unidos. De hecho, estaba en Miami cuando todo esto había sucedido. Claro, él mandó un video desde Miami, ni siquiera estaba aquí. ¿Verdad? Bueno, estamos atentos, en todo caso es un tema, más que flecos. Yo decía vamos a cortar un par de flecos, pero creo que todavía hay un tramo por andar y si no tienen una luz verde en el campo judicial o en la asamblea el lunes, el momento de la posesión, por lo que dice René Yaguasí, continuará e irá a instancias internacionales. Esto es 2 segundos. ¿Hicieron ustedes un paneo, un acercamiento a los asambleístas para saber qué piensan? Por ahora no, porque necesitamos que la justicia se pronuncie, porque a partir del pronunciamiento de la justicia, como René nos dijo, tanto las bases como los asambleístas van a tener que asumir una posición y tomar decisiones. Bueno, llegamos al final, gracias al, ya no sé qué decirles, candidato, ex candidato, René Yaguasí, en todo caso René Yaguasí a secas, que quiere ir hasta las últimas instancias, y al abogado Gabriel Justiniano, gracias por la claridad de la explicación. Nos vemos mañana, ¿no? Mañana con otros temas. Hoy hemos tenido un menú abundante. Mañana trabajaremos para traerle también insumos relevantes. Gracias por estar con nosotros. Primer plato, Radio Cutipa.